En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Queridos hermanos, estamos en la segunda semana de la Cuaresma, o bien decir, el segundo domingo de la Cuaresma. El primer domingo si se acuerdan, hemos conmemorado al Hijo de Dios hecho Hijo de Hombre. En primer domingo, donde ha triunfado al fin, después muchos siglos de persecución, a esta doctrina que Dios se hizo hombre. Eso, alrededor de la comunidad cristiana había muchas comunidades contra esta doctrina. No aceptamos que Dios, que ha creado el universo, toma forma de humana. No aceptaban. Y cada vez que uno llegaba a pintar, después que Cristo subió a los cielos, y queríamos tener a este Dios hecho hombre entre nosotros a través de la pintura. También los enemigos de esta doctrina, de esta fe, perseguían a los cristianos y le hacían la vida imposible, hasta mataban a los cristianos, que llegaban a pintar el ícono, la imagen de Cristo o de la Virgen o de los santos luego. Duró esta guerra 300 años. Al fin, en el siglo VIII, en el año 787, la Iglesia pudo a través de los concilios ecuménicos resaltar realmente la seriedad, la profundidad, la autenticidad en todo que hemos hecho, estamos adorando a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y así seguimos nosotros teniendo nuestros templos, en nuestras casas, en las calles, llevando realmente la presencia de Dios hecho hombre con nosotros, para guiarnos y poder volver a la casa donde estuvimos con ese Padre, el Creador de todo. Y a través del pecado conocemos la historia nuestra, echados del paraíso, y Dios mandó a su Hijo para ayudarnos a volver a esa casa paterna. Jesús en el Evangelio de hoy vio la fe, 4 personas que han hecho para poder acercarse con el postrado de Cristo, que Cristo haga algo por él. Que Jesús tal vez no se fijó en el postrado, sino se fijó en esta llave que es básica para Jesús, para poder realmente ayudarnos. Vio la fe de los 4 y después miró al paralítico y le dijo: Hijo, tus pecados son perdonados. Entre la fe y el perdón de los pecados, la fe es necesaria para poder obtener la gracia del perdón de los pecados. Y ahí la puerta está abierta para nosotros, para volver a la casa paterna. Es todo un mecanismo tan sencillo, porque sin fe y con pecados, el regreso a la casa paterna es imposible. La puerta está cerrada. ¿Quién la abre a esta puerta? La fe y de estar sin pecado. Porque Dios Padre no habita, no cohabita, no convive con pecadores. Por eso Jesús nos pidió: sed santos como mi Padre Celestial es santo, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto.
Necesitamos entonces la ayuda de Cristo, la gracia del Espíritu Santo para poder creer y no pecar y arrepentirnos. Eso que nos ofrece la Cuaresma. Nos ayuda a recuperar la imagen de Dios en nuestra vida. Y nos ayuda la Cuaresma para recuperar también esta gracia perdida, esta voluntad atada, debilitada. La gracia del Señor, como dijo San Pablo, la gracia del Señor con mis debilidades se complementa. Necesitamos todos, sí o sí, la gracia del Señor. ¿Y cómo obtenerla? Y la Virgen María ha sido el ejemplo elocuente cómo recibió la gracia de Dios por su humildad, su pureza, su preparación para escuchar la palabra del Señor, meditarla, aceptarla, alimentarse de ella. Esos actos previos a la recepción de la gracia del Señor. Y se llenó de la gracia del Señor, entonces todo es posible después. Puedo amar al prójimo, puedo perdonar, y no llega uno a pecar, porque cuando uno ama al Señor no puede pecar. Como decía un santo, ame al Señor y va a ver que no va a poder pecar, porque el pecado y el amor no se juntan, no se unen, no se mezclan. Entonces el ser humano tiene que optar realmente por darle el sí al Señor o no al Señor. Y Jesús nos alabó cuando tuvimos fe, y cuando no tuvimos fe nos retó: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Qué grande es tu fe, Señora, Señor. Que lo tengamos en claro. Así que el primer domingo de la Cuaresma uno trata realmente de recuperar la imagen de Dios en su vida, en sus actividades, sus días. La gente nos mira y ven algo raro. No es que estoy viendo, hay otra imagen en él. Nosotros somos llamados a convertirnos en portadores de Cristo. O sea, la gente cuando nos mira y ve en nosotros a Cristo. Pensamos como Él, actuamos como Él. Y eso se llama cristianismo, cristiandad. O sea, Cristo es todo, para todos, sin excepción. Realmente uno piensa, ¿para qué la Cuaresma? ¿Para qué ayunar? Es más fácil, tal vez, luchar contra los malos pensamientos. Tal vez es más fácil perdonar. En lugar de ayunar, perdonar, ayudar a los pobres. Todos buscan siempre excusas para huir de este ayuno que Jesús lo puso en práctica durante 40 días para enseñarnos, no para combatir el pecado. Jesús no combatió su pecado porque no tenía pecado. Pero ejemplo para nosotros, todo que ha hecho como modelo para nosotros, para cada uno de nosotros. Jesús ayunó para enseñarnos a ayunar como Él, para luego de terminar con el ayuno, tenemos la gracia para combatir al demonio, a los pecados, sea que sea el pecado. Dice San Pablo en su epístola de hoy a los Hebreos, realmente Jesús es una oportunidad para el hombre caído, el hombre que quiere salvarse. Y la palabra salvación todavía no ha tomado el tamaño necesario en nuestra vida, en nuestra forma de pensar. ¿Qué es la salvación? Todos que sabemos que vivimos enfermos en guerras, en odio, en corrupción, todos sufrimos ahora, todo es caro, el ajuste. No soportamos más, el sueldo no alcanza, quejas. ¿Qué es la salvación?
Y además, la muerte de los inocentes es un golpe muy duro. ¿Qué es la salvación? Terminar con todo eso, este barullo, este lío, esta corrupción, esta guerra, el odio, eso se llama la salvación para poder entrar a la otra vida duradera, eterna, donde reina la paz, la justicia, la felicidad perpetua. Y necesitamos que la fe, sin la fe nadie va a poder perdonar a nadie. La fe en Cristo es de todos los días. Y así nos sentimos poderosos. Jesús fue destacado por esta intención en su encarnación. Yo he venido a perdonar los pecados de los demás, porque sin el pecado, sin borrar el pecado de los demás no tienen acceso a la vida eterna. Es la llave de la puerta de la vida eterna. La fe, y con esta llave, con esta fuerza, recuperamos la gracia para poder perdonar. Nadie puede perdonar sin la gracia del Señor. Dice San Pablo, por favor, ustedes han escuchado, no vayan a perder lo que han escuchado. Es una oportunidad, la palabra del Señor, que nos alumbra en nuestro camino, nuestro paso en la vida para poder vivir una vida correcta, en orden, en regla, no en confusión. No necesitamos una fe que tiembla frente a las maldades humanas. Una fe que desafía al pecado en todos sus aspectos y sus colores y sus sabores. Necesitamos a esta fe. Hijo mío, viendo la fe, viendo al Hijo, perdonando por la fe, y ya recuperó la salvación. Todos deseamos llegar algún día a salvarnos de la corrupción, de la carne y del alma y de la mente. ¿Qué es la corrupción? El regreso a la nada es la corrupción. Y nadie quiere volver a la nada. Queremos seguir existiendo, Señor. Queremos seguir realmente estando con vos, porque vos sos el principio, el fin de nuestra vida. No en vano que la Iglesia sigue insistiendo, no se olviden, cristianos, seguidores de Cristo, que ustedes fueron sacados de la nada a la existencia. No en vano que ese arzobispo en el Medio Oriente decía a los cristianos, a los servidores del altar, no se olviden, ustedes no son nada. Y necesitamos esta humildad, la humildad de Cristo, de lavar los pies de los demás. La humildad, si no la tenemos ni en la cabeza, ni en el corazón, ni en los hechos, pobre de nosotros, vivimos condenados para morir sin ninguna esperanza. Que Dios siga derramando sobre cada uno de ustedes su gracia para poder hacer lo imposible para el hombre. Con la gracia del Señor es posible. Ténganlo y no dudan en eso. Sin la gracia del Señor, nada es posible para nosotros, para la humanidad, para los países. Nada es imposible. Sin mí, ustedes no van a poder hacer nada, solucionar ningún problema. Si estamos convencidos, seguimos en esta peregrinación cuaresmal, para poder purificarnos, meditar y descubrir dónde están las falencias y pedir a Dios ayuda. Ayúdame, Señor.
Y de esta manera podría tal vez recuperar mi caminata, ponerme de pie y poder dejar estar postrado en el lecho, en la cama. Cuando mis pecados no existen más, ya recupero el goce de poder caminar y poder amar y servir a los demás. Amén.